Les saludo en el nombre del Señor y en esta hora quiero invitarle a considerar el tema acerca de cómo es Dios como Padre. Y en ese sentido, cierto, nosotros estamos asistiendo a un tiempo, especialmente, cierto, por las noticias de que muchos hombres han abandonado el sustento de sus hijos. Hay toda una legislación, cierto, muy rápida que se ha generado para que hombres o padres, cierto, que no son responsables con sus hijos, realmente puedan, cierto, asumir su responsabilidad para el sostenimiento de ellos cuando han sido, cierto, abandonados o ha habido conflicto con la mamá y por lo tanto los hijos quedan bajo la tutela de la madre. Y estamos en un tiempo donde hay mucha rebelión, hay mucho enojo en los hijos, así también las mujeres, o también, cierto, podemos decir de hombres, porque también hay mujeres que no toman una responsabilidad para formar un hogar como Dios quiere, así como también hay padres. Entonces el modelo, cierto, que tenemos en la Biblia, principalmente es el modelo de Dios como Padre. Y la pregunta es, ¿cómo es Dios como Padre? La verdad que encontramos en la Biblia, en capítulo número 15, versículos 6 al 9, un caso cuando Jesús realmente confrontó a los fariseos por su hipocresía de no honrar de una manera honesta, cierto, a sus padres. El mandamiento de honrar a padre y madre no solamente tiene que ver, cierto, con nuestros hijos en relación a los padres adultos, sino también como hijos adultos, como nosotros damos ejemplo de honra a nuestros padres. Y muchos de los problemas, cierto, que ocurren en las familias hoy en día y en las sociedades, porque la familia ha sido cada vez más dañada, cierto, por la filosofía de rechazo al Señor en los cánones que Dios ha establecido para realmente la familia, para el matrimonio. Y hoy día para muchos los hijos son un problema, porque más que nada, cierto, un enfoque más bien erótico y de encuentros eventuales, cierto, y bueno, hay un hijo y empieza todo el problema, cierto, de legal y también de asumir responsabilidad, donde las personas no son personas que asumen su responsabilidad para asumir la paternidad. Y en el caso, cierto, particular aquí en la Biblia, en capítulo 15, versículos 6 al 9, el Señor dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios estableció la familia, el matrimonio, ¿cierto?, para ser el ambiente natural y aún divino, ¿cierto?, para la crianza de los hijos. Pero vivimos una crisis tal que realmente, ¿cierto?, vemos toda la violencia, el enojo, ¿cierto?, y la falta a la autoridad, y todo eso nace, ¿cierto?, de la familia. Porque realmente nosotros nos hemos desviado tan lejos que realmente no tomamos en cuenta nuestro temor al Señor. La Biblia nos dice aquí que estos hombres, ¿cierto?, empezaron a tomar un enfoque diferente al mandamiento de Dios y tomaron el camino de la tradición de no honrar a sus padres. Pensaban que estaban, ¿cierto?, honrando a Dios con alguna ofrenda aquí y allá, pero la verdad es que ellos tenían que preocuparse no solamente, ¿cierto?, de honrar a Dios, sino también honrar a sus padres. Y ese es un mal ejemplo para sus hijos. Y obviamente el problema hoy día es que no solamente hay un tema con los hijos, sino también principalmente con los padres, porque Dios ha encargado la crianza a los padres. La pregunta entonces, ¿cómo es Dios como Padre para ser un modelo para nosotros? Porque nosotros obviamente somos desfigurados en el sentido cierto que no somos perfectos como padres, pero esto no es excusa para
aprender de parte de Dios para ser mejor como padres. Y en la Biblia realmente tenemos muchas virtudes de Dios como Padre, pero vamos a tomar la experiencia del Hijo de Dios, que es Jesús, cómo Él habla de su Padre. Entonces, ¿cómo el Señor Jesús habló de su Padre? Sabemos que Jesús fue Dios hecho hombre, y como hombre tuvo un padre humano, podemos decir adoptivo, como José, pero su verdadero Padre estaba en los cielos. Y Él nos da grandes luces de cómo es Dios como Padre. Y vemos en primer lugar la gran unidad y la comunión que tuvo con su Padre, en este caso Jesús. Y Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Jesús ha hablado de la plena confianza que el Padre tuvo con Él. Mi Padre y yo uno somos. Dios nos dé la gracia para tener esta unidad. Y Él dice en Lucas 10, 22 en adelante, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí tenemos una intimidad tan grande. El corazón del Hijo está en el corazón del Padre. Y esa es una clave tan fundamental, ¿cierto?, en la relación de hijos que nacen de una manera sana, donde hay una comunicación, hay realmente entendimiento y una compenetración de propósitos entre el Padre y el Hijo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas realmente nos muestra también lo mismo Mateo capítulo 11, versículo 21, en un pasaje que llamamos paralelo. Jesús entonces nos dice que su comunión y su amor con su Padre era tan perfecta que no podía hacer nada que su Padre no le dijera. Él dice en Juan capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Podemos decir que cuando un hijo, ¿cierto?, o un padre tiene el corazón de su hijo, hay una comunicación fluida, ¿cierto?, hay una confianza mutua. La verdad es que hay también una actitud de los hijos para tener lo que es el corazón de los padres y los propósitos para los padres. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, del punto de vista cierto del ministerio del Señor con su Padre, sabemos cierto, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, que la voluntad del Padre, que de tal manera que Él nos amó a ti y a mí, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ejemplo cierto de Padre lo tenemos en el Padre de Jesús, que nos ama y también ama a su Hijo. En el libro de Juan capítulo 5, versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Un hijo cierto que está en una buena actitud para con su padre, o porque su padre le ama, porque su padre le entrega confianza. Y realmente cierto podemos ver que también es alguien, un hijo que hace cierto y cumple el deseo de su padre. Y esto porque obviamente una relación divina entre el hijo, cierto, y el padre. No es solamente un asunto natural, sino también es algo que ambos están deseando hacer lo mejor, particularmente hacer lo mejor para este mundo. El Señor compartió sus angustias también con su Padre. No solamente, cierto, Él tuvo el privilegio de tener el entendimiento de su Padre, sino también Él compartió como hijo las angustias con su Padre. Mateo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez dice el versículo 42, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cómo pues entonces nos da Jesús ciertas virtudes tan grandes acerca de Dios como Padre? Dios nos da cierta la bendición a través del Hijo como ejemplo de cómo Él honra a su Padre, pero también vemos cómo el Padre, cierto, trata a su Hijo. Y cómo el Padre trata a su Hijo, vemos que a través, cierto, de Jesús, Él nos hace ver que Dios como Padre tiene autoridad espiritual y moral. Dios como Padre tiene autoridad espiritual y moral. Hoy día vivimos una crisis donde los padres, cierto, nos están dando ejemplo, como se dice, cierto, de una manera corriente, nos están dando el ancho como padres para hacer ejemplo y guiar, cierto, a sus hijos en el sentido moral y también espiritual. Y realmente, como ya dije al comienzo, estamos en un tiempo donde el erotismo, cierto, y la facilidad para los encuentros casuales hacen, cierto, que la familia prácticamente ya sea una excepción. Y por eso, cierto, están los reclamos de tantas madres, cierto, que quedan abandonadas por hombres que son pocos hombres y no asumen la responsabilidad para la crianza de sus hijos, porque no tienen temor de Dios. El Señor nos enseñó que Dios como Padre tiene una autoridad moral y espiritual. Nos enseñó que su posición es una posición muy especial. La Biblia dice que el Señor está en los cielos, el Padre está en los cielos. Es un Padre santo porque en el cielo no hay pecado. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz, hablando el Señor, ¿cierto?, a ti y a mí, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, dice, en los cielos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean perfectos, dice el Señor. Hay un Padre que es Padre de todas las criaturas del mundo, pero también hay un Padre que es Padre de los hijos que han sido nacidos de nuevo, que han sido adoptados por la obra de Jesús. Y aquellos Dios les llama realmente, si tienen el Espíritu Santo y son guiados por medio de la palabra, para que podamos realmente tomar el camino de la perfección, la santidad, para ser un ejemplo, sembrar semillas piadosas a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial es perfecto y Dios nos llama en su palabra, dice, sed santos porque dice la Biblia que Dios es santo y por lo tanto debemos ser nosotros también ser santos. Como ya he explicado otras veces, la santidad tiene dos conceptos tiene dos realidades. Una santidad es la posición que Dios nos da. Dios nos da como hijos de Él, si nos hemos arrepentido. Nos da la posición de ser santos, de tener, cierto, la calidad de santos, porque Dios nos ha santificado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice que en Cristo somos santos. Él los ve santos. De hecho, lo que la Biblia, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se dirige a algunas iglesias, comienza hablando de los santos de Galacia, a los santos de Colosa, a los santos de Esmirna, etc. Y Dios nos da, cierto, la calidad o la posición de santos, pero esa posición tenemos que desarrollarla a través, cierto, de la consagración, a través de apartarnos de las prácticas pecaminosas y ser ejemplos como padres para nuestros hijos, para realmente sembrar semillas de piedad. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Y la Biblia dice que la luz debe alumbrar primeramente, cierto, nuestra familia. En el cielo no hay pecado, en el cielo no hay rencor ni odio. La Biblia enseña que en el cielo no entrará cosa inmunda o que hace mentira, por lo cual el cielo refleja el carácter de Dios. De la misma manera, un Padre terrenal, tú y yo, debemos reflejar la moralidad del Señor en nuestra vida y realmente dar fruto espiritual como la Biblia enseña como Padre. Entonces Jesús nos hace ver que Dios como Padre tiene autoridad espiritual y moral. Y un padre que quiere imitar el modelo de Dios como Padre debe entender
que Dios le ha colocado como un modelo para que sus hijos lo vean y lo imiten, no solo en cuanto a trabajo y dedicación a sus tareas, sus negocios como proveedor, sino que su papel es ser un padre que sea moralmente puro, que siembre semillas de bondad, de fe, de mansedumbre, de amor cierto en sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué modelo de moralidad tenemos nosotros para nuestros hijos? Podríamos decir que estamos en una posición de estar separados del pecado y del mundo porque estamos viviendo bajo los principios del que está en los cielos. Podemos decir que le estamos dando ejemplo de respeto a la autoridad. Realmente hay muchos padres que hoy día están involucrados y mandan a sus hijos en contra de la policía, en contra, cierto, de la autoridad que Dios ha colocado. Y realmente hablan mal de las autoridades de su trabajo y también quizás si es un miembro de la iglesia contra su pastor. Y luego espera que sus hijos le honren, le respeten. Está sembrando semillas realmente de rebelión que van a venir luego en contra de él. Entonces podemos decir que le estamos dando ejemplo de respeto a la autoridad. En el mundo, cierto, hay magistrados. En el mundo hay autoridades como el presidente, los magistrados, las policías. En la iglesia también hay autoridad que Dios ha colocado para guiar a la congregación. Y Dios quiere que nosotros tengamos, cierto, una actitud también, cierto, de dar ejemplo de sujeción a nuestro Padre Celestial, así como Cristo, realmente agradecido y también en plena confianza con su Padre, quería hacer la voluntad y sujetarse a su Padre como autoridad. Jesús nos mostró con ejemplo de cómo se sujetó a su Padre en el plan de salvación para cada uno de nosotros. Entonces, Dios como Padre es un ejemplo en cuanto a moralidad y también en cuanto a lo espiritual. También el Señor Jesús nos mostró que su Padre a uno como que estableció reglas para sus hijos. Hoy día, cierto, estamos expuestos a tantos medios de comunicación que los hijos no están siendo instruidos por nosotros como padres, están siendo instruidos por las distintas formas de comunicación, bueno, televisión, internet, aún cierto lo que son todas las redes sociales y aún cierto los colegios o maestros que no tienen temor de Dios, y nosotros cierto lo único que hacemos es pagar para que ellos se eduquen y no tenemos cierto el corazón de ellos. Pero Dios nos muestra en la palabra, en su palabra, que nosotros como padres debemos imitar y seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial para establecer reglas para nuestros hijos. El Señor Jesús nos recordó que el Padre formó la familia, varón y hembra los hizo, cuando Dios, cierto, formó a Adán y Eva, y les dio ciertas reglas. Lamentablemente, cierto, ellos desobedecieron y tomaron el camino de endurecer su corazón, de no sujetarse a la autoridad. Obviamente, toda regla que Dios establece, no solamente del jardín del Edén, sino hasta hoy día, tiene consecuencias si no, cierto, se cumplen. Dios como Padre estableció el propósito de la familia, tener compañerismo con Él, también entre el esposo y la esposa, y también, cierto, los hijos. Dios estableció la familia con los hijos porque les dio la instrucción de fructificar y llenar la tierra y sojuzgarla. También estableció grandes privilegios para ellos. También, cierto, vemos que cuando el mundo se pervirtió, bueno, vino un juicio con Noé y luego Dios tomó el camino, cierto, de tomar a Abraham para traer el Mesías. Pero en ese propósito sacó, cierto, también al pueblo de Israel de la esclavitud, y cuando les llevó al desierto, Él estableció ciertas reglas llamadas los mandamientos. Y esas reglas no solamente les dijo hagan esto, sino que también les dijo van a tener bendición por hacer estas cosas. No solamente para agradarme a mí, sino para hacer bendición para ustedes. Pero si no las hacen, van a tener maldiciones. Vendrá la disciplina. Y vemos cierta definición de reglas básicas para la vivencia en paz, no solamente en la familia, sino en una nación. Porque los mandamientos fueron no solamente para la familia, sino para la nación entera. También les hizo ver las bendiciones, como ya dije, de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Él puso reglas para que no fueran dañados. Pero ¿qué pasó? Ellos fallaron, desobedecieron,
Lo hizo también para con el pueblo de Israel, ¿cierto? Aún más adelante enviando profetas y al final, ¿cierto? Vino Jesús. A través de Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo y la palabra para vivir como hijos obedientes a su voluntad. Y este Padre mostró su gracia, dando oportunidad para la restauración por medio de Jesús. Todo lo que ha sido dañado en la familia que Dios formó puede ser restaurado dentro de lo que realmente Dios establece en su palabra a través del arrepentimiento y la fe en Jesús. Arrepentirnos de vivir lejos del Señor como familia, como papá, como mamá. Dios mostró su gracia, dándonos la oportunidad para restaurarnos a la comunión con el Padre Celestial a través de Jesús como nuestro Salvador. En la caída, Él proveyó un cordero para la expiación del pecado en el pueblo de Israel. Él trajo disciplina cuando ellos se apartaron, pero aún así Él proveía, ¿cierto?, el medio para que se arrepintieran. Y el medio final que Dios proveyó es a su Hijo, que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario para restaurar nuestra comunión con Él. La Biblia dice en los últimos versículos del libro de Malaquías que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Cuando hablaba, cierto, de Elías, pero ese Elías fue Juan el Bautista que anunciaba aquel que iba a hacer la obra de volver, cierto, a restaurar la familia, y ese es Jesús. Entonces Jesús nos da, cierto, las claves para ser como Dios, como Padre, en el sentido de tener, cierto, la moralidad y también la espiritualidad como autoridad para influir en nuestros hijos. Y también, cierto, nos da la regla de cómo Dios muestra a su Padre en cuanto a que Él establece reglas para sus hijos. Y esas reglas, cierto, tienen que estar establecidas por nosotros en nuestra familia. En tercer lugar, quiero mencionar que Dios como Padre es un Padre benigno con todos. Dios como Padre es un Padre benigno con todos. Mateo capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: hace salir el Señor su sol sobre buenos y malos. Esta benignidad no solo es con los hijos, sino con todos. Esto nos muestra un ejemplo para que no contaminemos a nuestros hijos con espíritu de rencor y venganza con aquellos que nos hacen daño, sino que sembremos como padres semillas de bondad a nuestros hijos, reflejando el carácter de Dios como nuestro Padre. Dios no hace excepción de personas en cuanto a ciertas bendiciones que da a todos, y en este sentido, cierto, es lo que llamamos la gracia común. Y de la misma manera, un padre no debe tener favoritismo con algún hijo. En la Biblia hay un caso en que un padre tenía favor por un hijo y la madre por otro. Al final terminó una tragedia en la familia que obligó a uno de los hijos a arrancar y vivir por más de 20 años fuera de la familia y el amor a los padres. Dios es benigno con todos. Su amor es para con todos los que han pecado, para los rebeldes, para los mentirosos, para los fornicarios, para todos los que reconocen su condición deplorable ante Dios y su incapacidad de cambiar por sí mismos, a menos que el poder del Evangelio les pueda cambiar. Y la Biblia dice que el poder de Dios está en el Evangelio. El Evangelio consiste en que Jesús murió por nuestros pecados. Cuando el hombre reconoce su pecado y la incapacidad de cambiar por su inteligencia, su educación, y él pide ayuda al Señor para el cambio, Dios hace una regeneración, lo vuelve, cierto, a regenerar. En computación, cierto, hablamos de una versión diferente, de un reseteo. Pero el reseteo que Dios hace, no lo hace en la mente, lo hace en el corazón, y lo hace, cierto, trayendo una visión diferente en su espíritu, cambiando su corazón para con Dios. Entonces Dios quiere que tengamos esta virtud. También a través de su palabra y a través del ejemplo de Jesús nos dice que el Padre Celestial es un Padre que practica la comunicación con sus hijos en la intimidad de sus corazones. ¿Se acuerda que el Señor nos enseñó a orar? En Mateo capítulo 6, versículo 4 dice que Él ve en lo secreto. Él tiene la capacidad de comunicarse con sus hijos en lo íntimo del corazón, las motivaciones que tienen sus hijos. Le preocupa de que las motivaciones sean las correctas, de las cosas que quieren lograr sus hijos.
Sabemos, cierto, que el Señor nos muestra que cuando oramos tenemos que tener cuidado de la vanidad, si lo hacemos en público. Por eso es que nos llama, cierto, a orar en privado. Y no significa que en la iglesia, en la congregación, no oremos en público. Pero Dios quiere que nosotros vamos a la intimidad con Él. Dios quiere que nosotros, así como Él, cierto, es con sus hijos, tengamos comunicación íntima con nuestros hijos en cuanto a las cosas que hacen, las buenas y las malas. Si hemos de imitar a Dios como Padre, siendo padres bajo el modelo de Dios, debemos abocarnos a dar tiempo para tener comunicación íntima con nuestra esposa y nuestros hijos. Y lamentablemente, ¿cierto? Nosotros estamos muchas veces más preocupados de la tele, de, bueno, tantas cosas, el trabajo, y no tenemos tiempo para tener comunicación. Parte de los problemas, ¿cierto?, es realmente la falta de comunicación con Dios también. Muchos padres no tienen idea de lo que hay en el corazón de sus hijos. Y la pregunta entonces, ¿usted ha tomado tiempo para escuchar a sus hijos en sus necesidades espirituales y emocionales? Dios nos dé la gracia. Debemos examinar las motivaciones de nuestros queridos y si estamos en la gracia de Dios, guiarles como líderes espirituales. Podemos corregir estas motivaciones de las cosas que nuestros hijos hagan para que sean agradables al Señor y no caigan en la vanidad. Eso significa que debemos ocupar tiempo para investigar cuáles son las razones del comportamiento de nuestros hijos, las motivaciones que ellos tienen. Entonces debemos como padres estar preocupados del corazón de nuestros hijos, los que están haciendo lo que hacen para agradar a sus amigos o los modelos del mundo, o le están haciendo para agradar al Señor. Entonces, Dios nos llama realmente a tomar el camino de Jesús como modelo, como hijo, pero también de Dios como modelo de padre. Dios como padre es alguien, cierto, que realmente nos muestra la Biblia, nos hace ver Dios como padre, que Él tiene autoridad espiritual y moral. Usted puede decir que delante de Dios está en comunión con Él. La Biblia dice que si andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dios nos llama a sembrar semillas de piedad. Y como padres tenemos, cierto, la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. No solamente es cierto lo que el mundo tiene como moda, sino principalmente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vamos a cosechar, ¿cierto? Vamos a cosechar bendiciones. Dios también nos muestra como padre, como uno que establece reglas para sus hijos. Y esas reglas implican, cierto, que también cada uno tiene que respetarlas. Así como debemos respetar la autoridad, debemos respetar, cierto, que Dios dice en su palabra. Y si vamos a establecer reglas, deben ser reglas no del mundo, sino reglas del Señor en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. También Dios dice en su palabra, a través del ejemplo de Jesús, que Él es un Padre benigno, que no hay ciertos rencores en su corazón, a pesar del daño que otros puedan hacer, que desconozcan, cierto, lo que estamos haciendo para el Señor, sino que realmente podamos hacer las cosas en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Y finalmente, como ya he apuntado, Él es un Padre que practica la comunicación con sus hijos en la intimidad de sus corazones y también, cierto, en cuanto a las cosas que nos piden o necesitan. No solamente nos necesitan las cosas materiales, sino también las cosas espirituales. La Biblia dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces la comunicación es importante con nuestros hijos. Dios como Padre se comunica, y la comunicación excelente que Dios tiene es a través de su Hijo. Y nosotros necesitamos tener una comunión con Jesús para tener la luz del Señor en nuestros corazones y en nuestra familia. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén.